El tema que vamos a ver a continuación es dermatosis virales. En este capítulo lo que vamos a ver son todas las patologías de la piel cuyo agente etiológico son los virus. A manera de introducción rápidamente vamos a ver que los virus son estructuras que tienen moléculas de ARN o ADN, los cuales van a estar recubiertos por una cápsula protectora llamada capsidia o cápside. Estos virus tienen una medida menor a las 300 milimicras, a excepción del pox virus que va a dar lugar al molusco contagioso que va a medir mayor a las 300 micras. Estos virus van a usar los ribosomas de las células del huésped para sintetizar las proteínas virales y de esa manera producirse la replicación, ¿no? Por lo tanto, estos virus son autorreplicables a partir de su material genético. Es frecuente la mutación en estos virus, por lo cual muchas de estas patologías virales no van a tener una cura definitiva. Constantemente el paciente puede cursar con periodos de recurrencia, ¿ya? Los virus se van a clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo al material genético que van a contener. Tenemos a los virus ADN. Dentro de estos vamos a mencionar al herpes virus, que va a dar lugar al herpes simple, herpes genital, herpes zóster, a la varicela zóster, que lo vamos a desarrollar a lo largo del tema. Los papovavirus, conocidos mayormente como el virus del papiloma humano, que va a dar lugar a las verrugas y otros tipos de patologías. Poxvirus, adenovirus y hepatitis B. Vamos a ver a los tres primeros a lo largo del tema. Y los virus que tienen ARN, vamos a mencionar a los que dan lugar a los exantemas, poliomielitis, rabia y SIDA. De estos vamos a hablar solamente de los exantemas, ¿no? Los más importantes. A manera de introducción, como les había mencionado al inicio, son las dermatosis virales son aquellas dermatosis que reconocen como causa etiológica al virus, ¿no? De acuerdo al tipo de virus, se pueden agrupar en papovavirus, que va a dar lugar a las verrugas, poxvirus, que va a dar lugar al molusco contagioso, herpes virus, que tiene hasta 8 tipos de herpes virus, que lo vamos a desglosar más adelante. En este ejemplo tenemos a un herpes labial y los exantemas virales. Dentro de estos, el más frecuente es el de la varicela. Los papovavirus. Los papovavirus o virus del papiloma humano, VPH, son virus ADN que van a causar una proliferación de los epitelios escamosos a expensas específicamente del estrato córneo, que es la capa más superficial de la piel. Existen más de 100 serotipos. Dentro de estos 100 serotipos existen las variedades oncogénicas, ¿no? Dentro de estos vamos a mencionar al virus del papiloma humano 16, 18, 31 y 33, ¿no? Dentro de los más importantes. El resto de los serotipos que son benignos van a producir diferentes formas clínicas de verrugas. Las verrugas se van a caracterizar porque van a producir a nivel del estrato córneo una hiperkeratosis. Esto quiere decir que va a producir un engrosamiento del estrato córneo que va a dar lugar a las verrugosidades, que son las lesiones características de las verrugas. Son lesiones secas, duras, anfractuosas. Estas verrugas o los virus que producen las verrugas son autoinoculables y heteroinoculables. Autoinoculable quiere decir que el paciente a sí mismo se puede contagiar en distintas partes de su cuerpo. Y heteroinoculables quiere decir que una persona puede contagiar a otra persona. Se contagian de individuo a individuo, ¿no? De una persona a otra. Es más frecuente en la edad escolar. Eh, es muy frecuente ver niños entre los 6 y 12 años, que son las edades mayormente que van a tener las verrugas vulgares, ¿no? Que son las más comunes. El periodo de incubación es incierto, puede ser de días, semanas, meses o incluso años tras el contacto con el virus. Uno puede desarrollar recién las lesiones de las verrugas. El contagio es variable. Esto va a depender principalmente de la virulencia del virus y el sistema inmunitario que tenga cada individuo. Todos estamos expuestos al virus. El virus está en todo lado, en superficies, en objetos. Es un virus cosmopolita, ¿no? Por lo cual vamos a ver en cualquier en cualquier región se puede observar este tipo de patología. Pero ¿qué hace que no todos desarrollemos las verrugas? Es el sistema inmunitario que tenemos cada uno, que hace que no se contagien y no adquieran la enfermedad, y también depende de la virulencia, ¿no? Del virus. ¿Qué factores desencadenantes
eh, dan lugar a las verrugas. Dentro de estos, uno de los más importantes es la ocupación, ¿no? Hay personas que están constantemente expuestas al virus, como los constructores, por ejemplo, con el contacto con la tierra, estuco, cemento, todo ello, que hace propensos a que puedan desarrollar las verrugas. Por decir, los conductores, los choferes de las movilidades que están en constante contacto con el dinero, todo ello, entonces pueden desarrollar las verruguitas, ¿no? Y otro factor desencadenante también que va a dar lugar a las verrugas es el sistema inmunitario. En personas inmunodeprimidas les hace más propensas a que puedan desarrollar las verrugas. Un grupo pequeño que frecuentan, por ejemplo, las piscinas, va a dar lugar a las verrugas plantares, ¿no? Por el contacto con las superficies contaminadas va a dar lugar a ese tipo de verrugas, ¿no? Entonces son los factores desencadenantes principales que dan lugar a las verrugas. Las verrugas se van a dar lugar por un contacto directo, un contacto indirecto y alteración de la barrera cutánea. Contacto indirecto quiere decir que de persona a persona uno puede adquirir el virus. El contacto indirecto se va a dar lugar a través de objetos inanimados, es decir, a través de fomites, ¿no? Que al tomar contacto con esos objetos, una persona puede adquirir el virus. Y alteración de la barrera cutánea, eso se refiere a pequeños traumatismos que pueden alterar la barrera cutánea y va a dar lugar a las verrugas. A esto se conoce como el fenómeno de Koebner. Antiguamente era llamado fenómeno de Koebner. Actualmente se denomina pseudofenómeno de Koebner. ¿Ya? Aquí vemos una imagen que representa el pseudofenómeno de Koebner. ¿En qué consiste este pseudofenómeno de Koebner? Consiste en que si el paciente se realiza pequeños traumatismos, en este caso vemos excoriaciones en la piel, esas excoriaciones, sobre esas excoriaciones es que se van a dar lugar a las verrugas, ¿no? Aquí vemos varias verrugosidades que siguen el trayecto de la excoriación, el trayecto de la lesión, ¿no? Entonces, a eso se denomina pseudofenómeno de Koebner. Para diferenciar el fenómeno de Koebner es el desarrollo de una determinada patología, de lesiones de una determinada patología no infecciosas. ¿En qué enfermedades vamos a ver fenómeno de Koebner? En el vitiligo, vamos a ver en la psoriasis, que son las patologías principales en las cuales se ve fenómeno de Koebner, y el pseudofenómeno de Koebner se da en enfermedades infecciosas, en este caso en las verrugas, ¿no? Que es el máximo representante que va a dar lugar al pseudofenómeno de Koebner. Los papovavirus van a producir a nivel de la piel las lesiones características conocidas como verrugosidades, ¿no? Esa es la lesión elemental que va a dar lugar a las verrugas. Son lesiones duras, anfractuosas, secas, que producen hiperkeratosis en el estrato córneo y papilomatosis, ¿no? Que son lesiones digitiformes. Y las vegetaciones son aquellas que se van a dar lugar en las mucosas, como pueden ver aquí en la imagen. Son lesiones blandas, friables y tienen una superficie húmeda, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, son vegetaciones, ¿no? A diferencia de las verrugosidades que son secas, ¿no? Existen 5 formas clínicas de verrugas a nivel de la piel. Dentro de estas, las más frecuentes son las verrugas vulgares, que se presentan principalmente en las manos y es más frecuente en la edad escolar. Luego tenemos las verrugas planas que se presentan principalmente en la cara y se presentan mayormente en la juventud. Son pequeñas pápulas color piel aplanadas. Las verrugas plantares en las plantas de los pies. Las verrugas filiformes que son como hilos, como pelitos, ¿no? Que se van desarrollando en las verrugas. Y el condiloma acuminado que se presenta en regiones genitales. Existe una forma clínica especial que se presenta específicamente en la mucosa oral. Acá vemos las vegetaciones en la mucosa oral. Esto se conoce como hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck, ¿no? Esos dos nombres son los que van a dar lugar a estas lesiones en la mucosa oral. En su examen puede entrar con cualquiera de estos dos nombres, hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck. H-E-C-K se escribe, ¿no? Las verrugas vulgares son las más frecuentes, predomina en niños en edad escolar principalmente. Tienen una superficie seca, dura, mayormente tienen un color piel y en algunas ocasiones pueden tener un fino puntilleo oscuro en su superficie que
denota microtraumatismos en la verruga, ¿no? Mayormente en los miembros superiores se presenta a nivel de las manos principalmente. Acá vemos en esta imagen lo que son las verrugas vulgares. Podemos ver múltiples verrugosidades, ¿no? Esas son las lesiones elementales. Verrugosidades en el dorso de la mano, dorso de los dedos. Aquí vemos una verrugosidad que está traumatizada, ¿verdad? Aquí ven una costra necrótica, entonces son características de las verrugas vulgares, ¿no? Aquí vemos otra lesión que son las verrugosidades, son rugosas, secas. Luego tenemos las verrugas planas. Las verrugas planas, llamadas también verrugas juveniles, se caracterizan por pequeñas pápulas planas menores a 1 milímetro y son mayormente numerosas, ¿no? Son muy aplanadas, a simple vista parecen máculas. Sin embargo, al examen exhaustivo se ven que tienen cierto relieve, ¿no? La mayoría son color piel o pueden ser hiperpigmentadas. En cuanto a la topografía, se presentan mejillas, mayormente extremidades superiores, dorso de las manos y antebrazos, ¿no? Mayormente vamos a ver a nivel de la cara. Como pueden ver en estas imágenes, son pequeñas pápulas color piel o hiperpigmentadas. En esta tercera imagen podemos ver múltiples pápulas hiperpigmentadas y otras color piel. Acá en nuestras otras imágenes, ¿no? Podemos ver pápulas color piel, algunas están agrupadas, formando lesiones de mayor tamaño, ¿no? En esta otra imagen igual, ligeramente hiperpigmentadas, ¿no? Entonces al examen exhaustivo podemos identificar que son lesiones papulares planas. Las verrugas filiformes o digitiformes. Estas se van a caracterizar porque se presentan principalmente a nivel de pliegues, ¿no? Se presenta a nivel de la nariz, en el cuello, axilas e ingles, ¿no? La característica de estas verrugas son que son neoformaciones alargadas como hilos, ¿no? Como les decía anteriormente, y algunas pueden ser pediculadas, como en esta imagen, tiene una base angosta, ¿no? Y aquí pueden ver varias prolongaciones alargadas, ¿no? Entonces son la característica de las verrugas filiformes. Luego tenemos las verrugas plantares, que son conocidas también como en ojo de pescado. La topografía de estas se va a presentar tanto en la planta de los pies como en la cara interna de los dedos, ¿no? Algunas pueden progresar al dorso del pie, ¿no? Pero la mayoría se presentan en la planta. La presión del cuerpo que ejerce sobre la planta de los pies hace que la verruga se vaya hundiendo, ¿no? Se vaya introduciendo en el estrato córneo de la planta de los pies, y eso va a causar que le produzca el dolor a los pacientes. El único tipo de verruga que produce dolor son las verrugas plantares. Debido a que estas verruguitas se van introduciendo en el estrato córneo de la planta de los pies, solo vamos a ver la base de la pirámide. Como pueden ver aquí en este esquema, pueden ver que el peso del cuerpo hace que se va introduciendo en lo profundo del estrato córneo y toma contacto con las terminaciones nerviosas, y eso va a dar lugar a que se produzca el dolor, ¿no? Estos pacientes, ¿qué es lo que van a referir durante la consulta? No siempre te van a decir que tienen una verruga, ¿no? Sino lo que dicen es que tienen un hongo que le duele en la planta del pie. Cuando el paciente te dice que tiene hongo en la planta del pie que le duele, lo primero que hay que sospechar es que tenga una verruga plantar. Estas verrugas plantares, a medida que se van reproduciendo, pueden dar lugar a una disposición en mosaico que les voy a mostrar en la siguiente imagen. Y la característica de estas verrugas plantares es que se van a producir pequeñas hemorragias postraumáticas que va a dar lugar al característico puntilleo negro, que es lo que da el nombre de enojo de pescado. Acá vemos una imagen de lo que es la disposición en mosaico. Varias verrugas plantares se van reproduciendo y se van juntando, van uniéndose, ¿no? Van formando como un mosaico a nivel de la planta del pie, que es lo que hace que se vaya diseminando estas verrugas. Luego tenemos los condilomas acuminados. Los condilomas acuminados, llamados también papilomas venéreos, mayormente son el principal mecanismo de contagios por transmisión sexual. Algunos casos de niños que presentan este tipo de condilomas hay que sospechar de dos cosas. Primero es que sea por falta de aseo, y el segundo hay que sospechar de que sea por abuso sexual. Entonces hay que tomar en cuenta en niños que puedan tener en región genital estos condilomas acuminados de dos cosas, ¿no? Falta de aseo o abuso sexual.
En cuanto a la topografía, se presenta tanto en la región genital de los varones, en el glande, en las mujeres, en los labios mayores, menores, a nivel anal, a nivel del recto o incluso a nivel de la boca, ¿no? El mecanismo por el cual se puede producir a nivel de la boca simplemente es por el sexo oral, ¿no? Entonces, eso es un factor importante para identificar el desarrollo de estos condilomas a nivel de la boca, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen, en la punta de la lengua, un condiloma acuminado. Acá vemos en el surco balano prepucial vegetaciones, son de superficie húmeda, ¿no? Aquí a nivel perianal podemos ver lesiones, vegetaciones en la región perianal y aquí también a nivel del cuerpo del pene, en los labios mayores de en las mujeres se puede apreciar estas lesiones, ¿no? Tienen el aspecto de coliflor, ¿no? Eso es más conocido comúnmente, ese aspecto de estas lesiones. Acá vemos en un niño que tiene lo que les decía, ¿no? El condiloma acuminado, pero pueden ver acá que es por falta de aseo, ¿no? Aquí pueden ver que la región no está aseada. Entonces, eso es lo que se tiene que recomendar también a la madre. Estos condilomas acuminados se van a caracterizar porque no tienen una involución espontánea, es decir, no van a desaparecer por sí solos, tienden a persistir y más bien llegan a crecer, ¿no? Lo que llega a motivar a la consulta es el temor a la transmisión a otras personas, ¿no? Los pacientes adultos cuando vienen a la consulta temen contagiar a sus parejas, ¿no? Como pueden ver aquí, tanto en los varones como en las mujeres, pueden ver las lesiones condilomatosas, ¿no? Existen dos formas clínicas especiales de papovavirus. Una de ellas es el condiloma gigante de Buschke, que es una variedad de carcinoma epidermoide del pene, ¿no? O llamada también carcinoma espinocelular, ¿no? Es producida por las variantes oncogénicas del papovavirus. Y aquí vemos otra variante que es la epidermodisplasia de Lewandowski-Lutz, que son conocidos como los hombres árboles, ¿no? Alguna vez han de ver en algún documental que se presentan estos, ¿no? En nuestro medio no vamos a ver estas variedades, pero es importante que lo conozca. En cuanto al tratamiento, para las verrugas vulgares, el tratamiento de primera línea es la crioterapia. Se realiza con nitrógeno líquido, el cual está a menos 192 grados centígrados, y lo que produce la congelación de las verruguitas, ¿no? Es el tratamiento más efectivo. Otras opciones se puede recurrir a la electrocauterización y esto principalmente en niños cuando tienen las verrugas vulgares no se les puede hacer la crioterapia debido a que es bastante doloroso. Se puede recurrir al uso del ácido salicílico o al 5-fluorouracilo. En las verrugas planas, que es en los jóvenes que mayormente se presenta, de primera línea se utiliza el dinitroclorobenceno, ¿no? Es el DNCB, dinitroclorobenceno. Es el tratamiento de primera línea, se utiliza en parches a nivel de los brazos posteriormente se hace una aplicación tópica en las lesiones. Otra opción de tratamiento en las verrugas planas es el uso de inmunoestimulantes como el zinc, por ejemplo, el magnesio, echinacea. Se puede utilizar varios medicamentos que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunitario. De forma tópica se puede utilizar el ácido retinoico al 0,05%. En las verrugas plantares y en las filiformes, tratamiento de primera línea es la crioterapia. Como segunda opción, electrocauterización. Y en última opción se puede recurrir al tratamiento láser, ¿no? En los condilomas acuminados se utiliza el imiquimod al 5% y uno de los que tiene mayor eficacia en cuanto a la resolución de las lesiones es el uso de la podofilina entre el 20 al 40%. Sin embargo, esto tiene que ser utilizado por el especialista. No se puede indicar al paciente que se tenga que aplicar. Tiene que aplicarlo el médico debido a que tiene su forma de uso, ¿no? Y en última instancia, la crioterapia en los condilomas acuminados, sin embargo, hay que tomar en cuenta que es una terapia bastante dolorosa y puede causar mucha molestia en el paciente en áreas tan sensibles como la región genital. Ahora vamos a hablar sobre el poxvirus. El poxvirus va a dar lugar específicamente al molusco contagioso. El poxvirus tiene en su material genético ADN, estrictamente es dermatropo. Eso quiere decir que va a producir lesiones solamente a nivel de la piel. Es el virus más grande conocido, mayor a 300 milímetros. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en niños, varones entre 1 y 4 años, ¿no?
El contagio más común es en las piscinas, ¿no? Es donde uno puede adquirir mayormente el virus y es donde mayormente los niños pueden contagiarse, ¿no? En los adultos hay que tomar en cuenta que puede ser producida por transmisión sexual. En cuanto a la clínica del molusco contagioso, el periodo de incubación es de 2 semanas a 6 meses. Se caracteriza por la presencia de pápulas blancas, perladas, que son lisas y brillantes. Y la característica principal del molusco contagioso es que tienen una umbilicación central, una depresión central. Como pueden ver aquí en esta imagen, son lesiones perladas, blanquecinas, con una depresión central, como un ombliguito, que por eso se denomina umbilicación central. Aquí pueden ver múltiples pápulas perladas, blanquecinas y al examen exhaustivo se ve la umbilicación central. En cuanto a la localización, se presenta en cara, cuello, tronco y brazos. En los adultos se presenta en las regiones genitales, ¿no? Son autoinoculables y autolimitantes. En algunos casos puede remitir espontáneamente. Sin embargo, como su nombre lo indica, molusco contagioso quiere decir que son mucho más contagiosas incluso que las verrugas. Tienden a diseminarse, ¿no? Entonces, es mejor hacer el tratamiento oportuno. Pueden persistir de 6 a 9 meses y en ocasiones a años, ¿no? Y llegan a resolver sin dejar cicatriz. En cuanto al tratamiento de primera línea es el curetaje, ¿no? Utilizamos las conocidas curetas en las cuales hacemos un pequeño raspado sobre la lesión, como pueden ver en la imagen, y se puede obtener como un material blanquecino, ¿no? Que es lo que contiene al virus, ¿no? Otras opciones son el uso del 5-fluorouracilo al 5%, o se puede utilizar inmunomoduladores como el imiquimod al 5%, y en última instancia la crioterapia, que también es eficaz, solamente que puede producir bastante dolor, ¿no? Siguiente patología que vamos a ver es el herpes virus, ¿no? Los virus herpes son virus ADN que tienen una replicación intranuclear, ¿no? Se van a replicar dentro del núcleo de las células del huésped y van a producir las típicas inclusiones intranucleares, que eso se va a evidenciar en un examen conocido como el test de Sangre. En cuanto a la característica, van a tener una ausencia en la eliminación del virus luego de la recuperación clínica. Eso quiere decir que el paciente que tenga herpes constantemente va a ir desarrollando periodos de reactivación del virus. Persisten en forma latente en los ganglios nerviosos y eso es lo que lo vamos a mencionar más adelante, que va a dar lugar al herpes zóster. Existen 8 variedades de herpes virus. El virus herpes humano tipo 1, que va a dar lugar al herpes simple tipo 1, al herpes labial. El virus herpes humano tipo 2, herpes simple 2, que va a dar lugar al herpes genital. El herpes humano 3, que va a dar lugar a la varicela zoster y al herpes zoster. El 4, que va a dar lugar al Epstein-Barr. El 5, al citomegalovirus. 6, a la rociola infantil. El virus herpes tipo 7, que va a dar lugar a la pityriasis rosada de Gilbert. Y finalmente el virus herpes tipo 8, que va a dar lugar al sarcoma de Kaposi, principalmente en pacientes con VIH. El herpes simple es bastante frecuente. Va a dar lugar al conocido herpes labial principalmente. No deja inmunidad. Eso quiere decir que el paciente que tenga herpes labial constantemente va a cursar con periodos de desactivación, ¿no? Por eso las recidivas son frecuentes. La primera infección se va a dar lugar en edades tempranas, en la infancia o en la adolescencia, y el periodo de incubación es de 2 a 20 días, ¿no? Posteriormente se van a manifestar las lesiones del herpes, que son lesiones vesiculares agrupadas en ramillete o en racimos, como pueden ver en esta imagen o en esta otra imagen. Son pequeñas vesículas agrupadas en racimos o en ramillete que se caracterizan por un ardor, ¿no? El paciente va a sentir como una quemazón en la región. Entonces, la primera infección del herpes simple, en un gran porcentaje, en un 95%, es inadvertida, ¿no? O sea, el paciente no se da cuenta que tiene una primera infección. Unos cuantos pacientes presentan síntomas en la piel o en las mucosas. El virus herpes simple tipo 1, si bien principalmente va a producir el herpes labial, va a dar lugar a otras 6 variedades de patologías, como es el síndrome febril,
la queilitis, que es la inflamación de la mucosa del labio, la gingivoestomatitis, que va a dar lugar a la inflamación y a la formación de vesículas en la mucosa oral, la queratoconjuntivitis, el eczema herpético, conocido también como eczema variceliforme de Kaposi, y finalmente el panadizo herpético, que va a dar lugar a la infección de la región periunguial, ¿no? Acá vemos la característica principal del herpes labial, que son vesículas en ramillete y acompañada también de costras melicéricas, ¿no? Costras amarillentas. Aquí vemos imágenes de lo que es el eczema variceliforme de Kaposi o eczema herpético. Se llama eczema variceliforme de Kaposi porque tiene la apariencia de una varicela, ¿no? Como pueden ver acá, múltiples lesiones costrosas, ¿no? Son lesiones vesiculares que erosionan y dejan esas lesiones costrosas, ¿no? Aquí pueden ver a nivel del cuerpo cómo pueden formarse múltiples vesículas y se van formando las lesiones costrosas, las costras melicéricas con un fondo eritematoso. El herpes simple tipo 2 es aquel que va a afectar la región genital principalmente, ¿no? El herpes simple, para que no se olviden, el herpes simple tipo 1 afecta de la cintura para arriba y el herpes simple tipo 2 afecta de la cintura para abajo, ¿no? Entonces, eso es para que no se olviden, ¿no? El herpes simple tipo 2 que va a dar lugar al herpes genital va a afectar la región genital, pene, escroto, vulva, la vagina, la región perineal y las regiones glúteas, ¿no? Hay una tendencia a la curación entre 10 a 15 días, sin embargo, durante ese periodo el paciente puede sentir bastante molestia, ¿no? El principal síntoma que presentan estos pacientes es el dolor tipo urente, ¿no? Sienten como una quemazón. Aquí vemos las lesiones vesiculares con un fondo eritematoso a nivel del surco balano prepucial, a nivel del glande. Como pueden ver, estas son las características lesiones del herpes genital. Aquí vemos vesículas con un fondo eritematoso, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, lo que les decía, se caracteriza por las vesículas agrupadas en racimos o en ramillete con un fondo eritematoso, ¿no? El paciente va a referir el ardor. Las erosiones van a estar cubiertas por costras melicéricas, como hemos visto anteriormente y como vemos acá, costras melicéricas sobre un fondo eritematoso, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿no? Sin embargo, se puede recurrir a un estudio, como les había mencionado, al estudio del test de Sank, el cual consiste en hacer un raspado en el fondo de una de las vesículas. Se hace un pequeño raspado, se lo monta sobre un portaobjetos, se le realiza la tinción con Gienza o Wright y posteriormente se van a observar las células gigantes multinucleares, ¿no? Esa es la característica que se ve en el test de Sank. En cuanto al tratamiento, no existe nada que asegure la ausencia de las recidivas. Hay que informar al paciente que constantemente puede cursar con reactivación del herpes. Se puede utilizar fomentos de solución fisiológica o agua de manzanilla, el óxido de zinc para producir la sequedad de las lesiones, cuando en casos severos, tanto de herpes, tanto por tipo 1 o tipo 2, se puede recurrir al aciclovir, ¿no? En dosis de 200 miligramos vía oral 5 veces al día en los adultos y en los niños se puede recurrir a una dosis kilo peso de 15 miligramos por kilogramo de peso, sin exceder los 200 miligramos, ¿no? Algo muy importante que hay que recomendar al paciente es que evite la aplicación de la violeta de genciana y muchos recomiendan eso y eso hace que se vaya diseminando. Y peor aún el uso de los corticosteroides. Los corticoides tópicos hacen que se produzca una diseminación de las lesiones. El tratamiento debe iniciar antes de las 72 horas de instalado el cuadro, ¿no? Muchos pacientes vienen después de una semana cuando incluso el periodo de la enfermedad ya está pasando, entonces es mejor hacer el tratamiento en los primeros días de la enfermedad. La varicela, que es producida por el virus herpes tipo 3, es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la varicela zoster, ¿no? Que es el herpes tipo 3. Cuando se produce la reactivación del virus de la varicela zoster, va a producir la enfermedad conocida como el herpes zóster, que eso mayormente se va a ver en los adultos. El periodo de incubación es de 12 a 20 días. Generalmente es asintomático. Posteriormente viene el periodo prodrómico, en el cual van a desarrollarse síntomas inespecíficos como fiebre, rinorrea, náuseas, vómitos, escalofríos y malestar general.
Posteriormente llega el periodo de estado, en la cual se va a producir la erupción cutánea mucosa y el prurito que va a ser intenso, ¿no? Entonces, esa es la característica de la varicela como tal. Aquí vemos imágenes lo que clínicamente lo que es la varicela. Vamos a ver múltiples vesículas con fondo eritematoso, cuya distribución va a ser en cielo estrellado. Esa es la característica clínica de la varicela, ¿no? Entonces, eh, son bastante pruriginosas y muchas veces puede producirse la sobreinfección de la lesión, por lo cual el tratamiento tiene que ser también sintomático, ¿no? Se da antipiréticos, se da antihistamínicos para que no se pueda lastimar el paciente con las excoriaciones y no infectar las lesiones. El herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela zóster, tiene como agente etiológico al virus herpes tipo 3, el cual es un virus neurodermatropo, ¿no? Eso quiere decir que va a afectar tanto piel como terminaciones nerviosas, ¿no? Es un virus DNA de la familia del virus herpes, ¿no? En cuanto a la condición, para que se produzca un herpes zóster, el paciente tiene que haber cursado previamente, incluso en su niñez, con varicela previamente, ¿no? El virus queda latente en las neuronas sensitivas de los ganglios espinales y se establece una infección latente. Eso quiere decir que el virus va a quedar dormido en los ganglios de la médula espinal y ante cualquier factor desencadenante, principalmente emocional, como estrés, ansiedad, nerviosismo, hace que se active el virus y produzca las lesiones del herpes zóster. En cuanto a la topografía, afecta la piel siguiendo las metámeras, ¿no? Y los nervios sensitivos correspondientes. Una característica del herpes zóster es que es unilateral, siempre va a respetar la línea media, ¿no? Puede tomar ramas del ciático, extremidades superiores, auricular y oftálmico, que va a dar lugar a variantes especiales. Estas son la distribución metamérica, como pueden ver aquí. Van a seguir este trayecto del nervio afectado. Como quedan latentes en la médula espinal, a cualquier nivel se puede activar el virus y va a seguir el trayecto nervioso, ¿no? Tanto a nivel dorsal como a nivel ventral o a nivel anterior. Entonces, como pueden ver en este esquema, de esa manera es que se va a desarrollar las lesiones del herpes zóster. En cuanto a la característica clínica, son múltiples vesículas agrupadas igualmente en racimos o en ramillete con un fondo eritematoso que va a seguir un trayecto lineal, un trayecto metamérico. Pueden ver aquí la línea media, que es la región dorsal, la espalda, y respeta siempre la línea media y de ahí hacia adelante se va distribuyendo como en cinturón, ¿no? Siguiendo el trayecto nervioso. Aquí pueden ver en la región lumbar, siempre respeta la línea media, múltiples vesículas agrupadas sobre un fondo eritematoso y siguen ese trayecto lineal como un cinturón. Y esto va hasta la parte del abdomen. En cuanto a la sintomatología, el paciente, ¿qué es lo que va a referir? Un dolor de tipo urente, ¿no? Como una quemazón. Muchas veces este dolor puede confundirse con otras patologías, principalmente cuando se presenta a nivel del abdomen. No hay lesiones en la piel, simplemente el paciente tiene un dolor, pero si no se especifica el tipo del dolor, entonces uno puede confundir su diagnóstico. Muchas veces se ha visto casos en los cuales el paciente va a emergencias por un caso de dolor a nivel abdominal, no indagan bien sobre el tipo del dolor, sospechan de una patología quirúrgica como una colecistitis, por decirlo, una apendicitis. Entran a quirófanos en la cirugía y no hay ningún problema interno, ¿no? Entonces, posteriormente, días después, empiezan a desarrollar las lesiones en piel, que son las lesiones vesiculares. En los niños, el dolor puede estar ausente, ¿no? A diferencia de los adultos. En cuanto a las complicaciones, una de las principales complicaciones del herpes zóster es la impetiginización, que eso quiere decir que se sobreinfectan, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Y otra de las complicaciones más frecuentes es la neuritis posherpética, que un alto porcentaje de los pacientes va a tener como secuela, ¿no? Esta neuritis posherpética puede durar de meses o años. Les produce un dolor bastante intenso que ni siquiera la ropa puede chocar con esa área porque es bastante sensible esa región afectada. Entonces es bastante difícil y requiere un tratamiento largo esta neuritis posherpética. Otra complicación, las conjuntivitis, úlceras corneales, mielitis y meningoencefalitis, que son ya complicaciones más raras.
Dos variantes del herpes zóster. Una de ellas es el signo de Hutchinson y otra de ellas es el síndrome de Ramsay-Hunt. Signo de Hutchinson significa que, o quiere decir que se van a desarrollar vesículas en la punta de la nariz y va a indicar que es un herpes zóster oftálmico. ¿Ya? Entonces, paciente que tenga una vesícula en la punta de la nariz, eh, es indicativo que tiene un herpes zóster oftálmico. Y el síndrome de Ramsay-Hunt se caracteriza porque va a afectar, el virus del herpes zóster va a afectar a los pares craneales 7 y 8, ¿no? Que es el facial y el vestíbulo coclear, ¿no? Clínicamente, ¿qué es lo que va a presentar el paciente en un Ramsay-Hunt? Van a presentar erupciones en la concha del pabellón auricular con dolor y disacusia, ¿no? El paciente va a referir bastante dolor en esa región, parálisis facial del lado afectado, el vértigo, artralgia temporomandibular y la hipoacusia del área afectada. Aquí vemos lo que es un síndrome de Ramsay-Hunt. Se va a producir afectación del nervio facial, como pueden ver este trayecto que sigue las ramas del nervio facial con múltiples vesículas, con costras melicéricas, costras hemáticas incluso, y la erupción a nivel del pabellón auricular, ¿no? El paciente va a referir los incluso síntomas de parálisis facial, tosis palpebral, desvío de la comisura labial, entonces todo ello va a integrar al síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, paciente con síndrome de Ramsay-Hunt tiene la parálisis facial, tiene disacusia por afectación del vestíbulo coclear, tiene vértigo, entonces todos esos síntomas van a constituir este síntoma. Y aquí vemos otra variante para diferenciar, es el herpes trigeminal, ¿no? Que tiene otra distribución. Como pueden ver, que está afectando las ramas del trigémino. Igual, de igual manera, vesículas con costras melicéricas. En cuanto al tratamiento del herpes zóster, tratamiento con aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 a 10 días. En niños, dosificar por kilo peso, 15 miligramos por kilo peso. En pacientes principalmente inmunosuprimidos, como pacientes como VIH o trasplantados, se puede utilizar el valaciclovir, 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días, o el famciclovir, 500 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días, ¿no? Entonces, pero sí, la mayoría de los pacientes los tratamos con aciclovir. Tratamiento de la complicación más frecuente del herpes zóster, la neuritis posherpética. Se trata con AINES, con complejo B, y para el tratamiento del dolor se puede recurrir a la amitriptilina, carbamazepina, pregabalina o gabapentina que ayudan a producir por decirlo así, rebajar la inflamación de los nervios, ¿no? Porque es lo que produce en la neuritis posherpética, ¿no? Siguiente variedad de virus herpes, el virus herpes tipo 7 que va a dar lugar a la pityriasis rosada de Gilbert. Clínicamente, ¿cómo reconocemos una pityriasis rosada de Gilbert? Es que va a iniciar con una lesión única, conocida como la placa heráldica o medallón heráldico, que es una lesión grande como moneda. Como pueden ver acá, es una placa de aspecto numular rosado. Y posteriormente empiezan a aparecen múltiples lesiones papulares, pequeñas de menor tamaño. Se distribuyen principalmente en abdomen, tórax anterior y tórax posterior. La característica clínica de esta distribución de las lesiones es que es en una distribución en árbol de Navidad. Tiene ese aspecto de árbol de Navidad, principalmente a nivel de la espalda, ¿no? Entonces, cuando se sospeche de pityriasis rosada de Gilbert, hay que buscar la placa heráldica o medallón heráldico, ¿no? Y posteriormente se van a ver múltiples lesiones de estas características, ¿no? Que son rosaditas, ¿no? Por eso es el nombre de pityriasis rosada de Gilbert. El sarcoma de Kaposi, que es el virus producido por el virus herpes tipo 8, se va a presentar en pacientes principalmente con VIH, se va a caracterizar por lesiones, ya sean a nivel de la mucosa o en la piel, de una coloración violácea a negruzca, ¿no? Entonces, como pueden ver acá en esta imagen, a nivel de las piernas, del pie, pueden ver múltiples máculas y placas eritemato violáceas, ¿no? Más son negruzcas estas, ¿no? Como pueden ver aquí en estas otras imágenes, coloración negruzca en el paladar blando, pueden ver esa coloración violácea a nivel del tórax posterior, algunas pueden ser papulares, como pueden ver en estas imágenes, y esto es una patología
ya considerada neoplásica, ¿no? Que el paciente principalmente con VIH en estadios finales puede llegar a desarrollar. Los exantemas virales, vamos a hablar principalmente del sarampión, eh, tiene como característica que va a dar lugar al exantema clásico de la infancia, ¿no? El virus ingresa por vía aérea a nivel de la rinofaringe o a nivel de la conjuntiva, que son las vías de entrada del virus. El riesgo es debido a una inmunización incompleta. Como saben, dentro del PAI, del plan de inmunización anual, es que el paciente, todos deberían estar vacunados contra el sarampión. Sin embargo, esto se ve principalmente en áreas rurales en las cuales no llegan a tener una inmunización completa, son los más propensos a que puedan desarrollar el sarampión. El periodo de incubación es de 8 a 12 días. Inicia con síntomas inespecíficos como la fiebre, enantema, tos, fotofobia, conjuntivitis, exantema prominente y las manchas de Koplik, ¿no? Que lo vamos a ver en imágenes posteriormente. El diagnóstico es principalmente clínico. Se puede confirmar con la serología y el PCR, y el tratamiento obviamente va a ser la vacuna, sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Y la vitamina A, que es como complemento del tratamiento. Como pueden ver, el exantema maculopapular, que se hace generalizado, y las manchas de Koplik, que son estas lesiones eritematosas a nivel de la mucosa oral, ¿no? Entonces, manchas de Koplik. En la rubiola, que es la conocida como tercera enfermedad exantemática o llamada también sarampión alemán o sarampión de los 3 días, el virus de la rubiola es un virus ARN que tiene una sola cadena. El hombre es el único reservorio para la varicela, ¿no? Y la transmisión se va a producir específicamente por vía aérea a través de las gotitas de fluye, ¿no? El periodo de incubación es de 14 a 20 o 21 días. Periodo prodrómico es de 24 a 48 horas en el cuales aparecen los síntomas inespecíficos, ¿no? Una característica fundamental de la rubiola son las manchas de Forsheimer, ¿no? A diferencia de las manchas de Koplik, estas manchas de Forsheimer se van a dar lugar a nivel del paladar blando y a nivel de la úvula, con lesiones de aspecto hemorrágico, ¿no? Son un rojo intenso, a diferencia de las manchas de Koplik que se presenta en las mucosas yugales, ¿no? Mucosas cerca de las encías. Las lesiones son diminutas, de color rosado en la faringe o petequias en el paladar blando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con las manchas de Koplik. El periodo exantemático dura 3 días, por eso se llama enfermedad de los 3 días. Fiebre mayor a los 38 grados centígrados. El exantema comienza en la cara y en el cuello y se disemina de manera centrífuga, de dentro hacia afuera, en el dorso y en las extremidades. La evolución es escalonada y puede acompañarse de linfadenopatía, principalmente cervical y axilar. Aquí vemos lo que es el exantema maculopapular de una rubeola, ¿no? Similar a lo del sarampión. Finalmente, la enfermedad mano-pie-boca. La enfermedad mano-pie-boca es producido por el Coxsackie virus A16, ¿no? El contagio, como su nombre lo indica, va a ser oral-oral y feco-oral, ¿no? Esos son los mecanismos de contagio. Esto principalmente en los niños se da por la falta de aseo de las manos, con lo cual pueden adquirir el virus, ¿no? La fase prodrómica es de 1 a 2 días, cursan con fiebre alta y catarro leve, ¿no? Como si estuvieran resfriados. Y eso es lo que hay que indagar con en los pacientes. Como se presenta principalmente en niños, a los padres hay que preguntar si es que antes de presentar estas erupciones el paciente no ha estado como resfriado. Y en la fase exantemática, que dura de 7 a 10 días, se van a presentar úlceras en la boca o lesiones aftosas en la boca. Siempre van a respetar la faringe, se presenta a nivel oral y perioral, vesículas en el dorso de las manos y de los pies y puede afectar las palmas y las plantas, ¿no? Esa es la distribución. Boca, mano y pies. Aquí vemos las lesiones eritematosas a nivel perioral, en la palma de las manos y en la planta de los pies, ¿no? Incluso se forman vesículas y ampollas, ¿no? Entonces, la distribución característica es el que da el nombre a la enfermedad mano, pie, boca, ¿no? Entonces, eso con respecto a las dermatosis virales. Y con esto terminamos.